Hola, mi nombre es Eric Saucedo, soy artista visual, tengo 31 años y estamos acá en el taller donde trabajo obra de mediano gran formato. Digamos que trabajo mucho con dibujo y pintura, son las disciplinas en las que me he desarrollado unos tantos años para acá, unos 6 años para acá más o menos. Prácticamente sí, la pintura trato de hacerla en formato, pues digamos, grande. En el dibujo me doy ciertas libertades de trabajar con formatos pequeños, medianos, pero también llegan a tener una escala mayor. Digamos que la temática de la obra en general trata sobre ciertas, digamos, lateralidades, por así decirlo, contrastes entre realidad y ficción, y pues digamos que es un poco exhibir un mundo incluso ridículo, algo como de ciencia ficción también, en donde coexisten también ciertas, digamos, puntos o digamos esquemas de la realidad que percibimos, ¿no? Prácticamente el proceso creativo varía mucho. No soy tanto de planear las piezas desde cero, más bien planteo ciertas figuras o personajes o fondos o incluso escenas para que se vaya construyendo la pieza. Digamos, este es un buen ejemplo de cómo se puede empezar, ¿no? Una pieza de gran formato. En realidad solamente existen 3 o 4 personajes, más o menos hay una idea de qué es lo que va a pasar, pero en el proceso siempre van cambiando cosas, van cambiando fondos, algunos personajes también se hacen de manera diferente, se trabaja después con texturas, a veces se trabaja o se enfoca solamente en un solo personaje, entonces pues varía un poco el proceso creativo. No soy tanto de planear la pieza, ¿no? Trabajo también con muchas piezas al mismo tiempo, entonces hay veces en las que aprovecho la paleta de un cuadro para pasarlas a otra. Hay ciertos personajes que también aparecen en 2 cuadros o en el mismo cuadro, ¿no? Entonces es divertido también trabajar así. Tiene que ver mucho también con la figuración, entonces me doy cierta libertad de a veces de poner o de hacer variaciones de un mismo tema. Y pues el tema o el universo en realidad tienen un mismo origen, ¿no? Son personajes que digamos, que están cohabitando un espacio y que además están interfiriendo en cierto sitio o en cierta dinámica con otros personajes, ¿no? Hay veces en las que el paisaje o el fondo son los protagonistas, y hay veces en las que los personajes tienen cierta prioridad, por así decirlo, ¿no? En cuanto al de dónde viene, digamos, este universo o esta construcción, digamos que se construye a través de metáforas, ¿no? De varias metáforas, en donde yo trato de originar una idea, un mensaje, por así decirlo, y trato de disfrazar el diálogo, ¿no? o disfrazar el conducto por donde quiero que vaya la temática. Entonces digamos que prácticamente lo que está sucediendo en la escena o en el cuadro no está sucediendo del todo, ¿no? Es una libertad que le doy al espectador al interpretar desde cero, desde qué pasa con los personajes, por qué los personajes tienen lentes, por qué están, digamos, están habitando o están
haciendo algo con animales en un contexto que puede ser no amigable, o en un contexto que es de mucha vegetación, o a veces donde hay un contexto de una fábrica, de un edificio abandonado, de unas ruinas, de un bosque. Entonces sí hay mucha libertad también para el espectador en darle una propia lectura, ¿no? También el espectador tiene un punto de vista interesante. Dentro de la disciplina del dibujo trabajo mucho con tintas, tinta china sobre papel para grandes formatos, o tinta china sobre lino también para pequeños formatos, que es una textura muy interesante. Unas piezas también se crean de manera diferente. Tinta o acrílico sobre tela, como esta pieza, que ya permite jugar un poco más con los formatos o con los paneles, incluso cuando se trata de hacer algún tríptico o algún políptico. Y para dibujo y para pintura, perdón, de principio, cuando empecé a crear este universo, por así decirlo, trabajaba mucho con acrílicos, ya casi no, prácticamente ya casi, más bien ya todo lo trabajo en pintura con óleo sobre lino, óleo sobre madera, bastidores rígidos. Esto sí ha cambiado bastante la percepción del material, ya que pues, con el óleo, digamos que sí ha permitido generar cierta plasticidad, ¿no? Cierto acercamiento más matérico a las piezas, ¿no? A la hora de hacer la representación de objetos, de cosas, de atmósferas. Y mi trabajo ha sido presentado en diversos sitios, sobre todo para certámenes, para bienales. Está el Museo de la Ciudad de México, está la Galería de la UAP en Puebla, también alguna vez se expuso ahí, el Museo de la Ciudad de Querétaro incluso también, en el Museo Francisco Villa de Durango. Ciertas piezas también han andado por ahí alrededor de la República. He tenido una exposición individual solamente, no es cierto, dos, una en Estados Unidos, en San Francisco, en una galería que se llama Maximilian Contemporary, y otra pequeña expo individual en la Galería Vaga 06 aquí en la Ciudad de México. La obra pues está dentro de varias colecciones, sobre todo colecciones privadas, la mayoría en Estados Unidos, y algunas cuantas acá en México, Ciudad de México, en Querétaro, Monterrey, ciudades también como Puebla. Entonces hay varias obras. Actualmente la obra se puede ver hice una intervención pequeña a muro en la Galería El Palmar, en la colonia San Rafael, y pues tal vez sí próximamente podamos ver algo aquí en la Ciudad de México. Todavía no se sabe, vamos a ver. Y pues sí, eso es todo. Pueden visitar el perfil del Instagram como eric.saucedo.3kc, y pues ahí clavarse un rato.